Hola, estimados oyentes, bienvenidos a esta meditación especial de domingo del podcast Una Buena Noticia. Soy Enzo Pellini desde North Bay, Canadá. Es en verdad una bendición contar con su presencia en este día mientras nos embarcamos en un viaje de reflexión y también de conexión. Ya sea que nos acompañen por primera vez o que formen parte de esta nuestra familia, nuestra comunidad espiritual, su presencia aquí es apreciada y valorada. La lectura para hoy se encuentra en el Salmo 46 y nos dice así: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, los reinos caen. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído ruina sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos. Ha destrozado las lanzas. Ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hoy nos reunimos para celebrar el Domingo de la Reforma, un evento que marcó un punto crucial en la historia de la Iglesia cristiana. Hace más de 500 años, un hombre valiente llamado Martín Lutero se levantó en contra de las prácticas corruptas de su época, llamando a la Iglesia a volver a las Escrituras y a la verdadera fe en Jesucristo. La Reforma cambió el curso de la historia religiosa, y en este día recordamos también el Salmo 46 y las palabras de Jesús en Juan capítulo 8, versículos 31 al 36, como una fuente de poder y esperanza en medio de la adversidad. El Salmo 46 que acabamos de leer nos ofrece palabras de consuelo y fortaleza en tiempos de agitación y desafíos. Comienza con las palabras: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Estas palabras resuenan con el corazón de la Reforma, ya que Lutero y otros reformadores buscaron refugio en Dios mientras luchaban contra la corrupción y el abuso de poder en la Iglesia. El Salmo 46 continúa diciendo: Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Estas palabras nos recuerdan que, aunque el mundo esté en constante cambio y enfrentemos dificultades, podemos encontrar seguridad en la roca sólida que es nuestro Dios. La Reforma fue un periodo de agitación y cambio, pero Lutero y otros reformadores no temieron porque su fe estaba fundamentada en la palabra de Dios. La Reforma no solo fue un movimiento histórico, sino también un movimiento espiritual. La Reforma no se trató solo de cambiar prácticas religiosas, sino de volver a la esencia de la fe cristiana. En Juan capítulo 8 Jesús habla sobre la verdadera libertad que se encuentra en conocer y permanecer en su palabra. Sus palabras son profundamente relevantes para nosotros hoy. Dice así: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad que Jesús habla es la verdad que transformó la vida de Martín Lutero y de todos los reformadores. En medio de una iglesia que se había apartado de las Escrituras, Lutero redescubrió la verdad del Evangelio
que la justificación, es decir, el ser hallado justo, bueno o aprobado delante de Dios, viene solo por la fe en Cristo Jesús. Esta verdad lo liberó de la carga de intentar ganar su propia salvación por medio de obras y rituales religiosos. Lutero experimentó la verdadera libertad en Cristo, la libertad de la gracia de Dios. En el Salmo 46 encontramos la imagen de un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Esta imagen nos recuerda que en medio de las tormentas de la vida, la presencia de Dios fluye como un río de gracia y consuelo. Durante la Reforma, muchos creyentes encontraron consuelo en las Escrituras y en la promesa de salvación por la fe en Cristo Jesús. La Reforma fue un llamado a volver a las aguas vivas de la palabra de Dios, donde encontramos la gracia abundante que nos llena y renueva. El versículo 10 del Salmo 46 es uno de los más conocidos. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. En medio de la Reforma, cuando las voces de la oposición eran fuertes y las luchas eran intensas, este versículo era un recordatorio de que la verdadera paz se encuentra en la confianza en Dios. Lutero y otros reformadores buscaron la paz y la reconciliación a través de la palabra de Dios y la fe en Cristo. La verdadera paz es la paz que viene al descansar en Dios y en su promesa de salvación. En el Evangelio de Juan capítulo 8, como dijimos, Jesús proclama: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. La Reforma nos recordó la libertad que tenemos en Cristo. Jesús nos libera de la esclavitud del pecado y la condenación, y nos da la libertad de vivir en su gracia. La Reforma nos llamó a confiar en la obra completa de Cristo en la cruz y a dejar de confiar en nuestras propias obras para ganar la salvación. Hoy, en el domingo de la Reforma, puesto que el día de la Reforma es el 31 de octubre, pero lo celebramos en el domingo más cercano, recordamos la valentía de aquellos que lucharon por la fe y la verdad en nombre de Jesucristo. También recordamos que la Reforma no fue un evento aislado de la historia de la Iglesia, sino un llamado constante a regresar a las Escrituras. Esa era la concepción de Lutero al utilizar el verbo en latín reformare, y a confiar en Dios en medio de las dificultades. La Reforma no solo reformó la Iglesia en su tiempo, sino que continúa reformándola hoy. En este día recordamos que somos llamados a ser valientes en la fe, a confiar en Dios en medio de los desafíos y a buscar nuestra fortaleza en su palabra. La Reforma nos enseña que la verdad de las Escrituras es nuestra guía y que la justificación por la fe en Cristo es la base de nuestra esperanza. La experiencia de Martín Lutero y su liderazgo en la Reforma pueden mostrar en que un pequeño acto individual desencadenó un cambio extraordinario en la historia de la Iglesia y la sociedad. Esto nos recuerda cómo incluso las acciones personales, aparentemente pequeñas, pueden tener un impacto significativo y duradero en el mundo en el que vivimos. Estos hechos son un ejemplo poderoso de cómo la valentía, la confianza en Dios y la búsqueda de la verdad fueron fundamentales en la vida de Martín Lutero y en el movimiento de la Reforma. Su negativa a retractarse de sus enseñanzas cambió el curso de la historia religiosa y sigue siendo un recordatorio de la importancia de defender la verdad y confiar en Dios, incluso cuando eso significa desafiar a las autoridades establecidas. Cada uno de nosotros, al reflexionar sobre la valentía de Martín Lutero y su impacto en la historia de la Iglesia, debe recordar que una sola persona, inspirada por su fe en Cristo y compromiso con la verdad, tiene el potencial de tener repercusiones grandiosas en la sociedad y en el mundo en el que vivimos.
A menudo nos sentimos pequeños e insignificantes en comparación con los desafíos que enfrentamos en un mundo en constante cambio, pero la historia nos enseña que un individuo motivado por la fe y la valentía puede desencadenar cambios significativos. Al igual que Lutero, cada uno de nosotros tiene la capacidad de marcar la diferencia en nuestra comunidad y en nuestro entorno, ya sea desafiando prácticas injustas, abogando por la justicia, defendiendo la verdad de la palabra de Dios, es decir, la Biblia, o promoviendo el amor y la compasión. Nuestras acciones individuales pueden tener un impacto profundo. Como seguidores de Cristo, debemos recordar que estamos llamados a ser la luz y la sal del mundo, y a través de nuestras acciones basadas en la fe, podemos iluminar la oscuridad y dar sabor a la vida de quienes nos rodean. El ejemplo de Lutero nos muestra que no debemos subestimar el poder de nuestra fe y convicciones. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en nuestro entorno y de ser un agente de cambio para el bien. Al igual que Lutero, cuando nos enfrentamos a situaciones injustas o desafiantes, podemos tomar una postura valiente y basada en la verdad, confiando en que Dios puede usar nuestras acciones para traer transformación y restauración a nuestro mundo. Cada uno de nosotros es parte de la historia en marcha, y nuestras acciones de fe pueden tener un impacto duradero en la sociedad y en la vida de aquellos que nos rodean. Como cristianos, somos llamados a ser agentes de cambio, llevando la esperanza y el amor de Cristo a un mundo que necesita desesperadamente la luz de la verdad y la gracia. Y pensando en la obra individual de Lutero, también reflexiono sobre nosotros. Los pequeños actos de cada uno de nosotros pueden tener un impacto significativo. Como bien dijo el misionero Hudson Taylor en su trabajo en China, pequeñas cosas hechas son mejores que grandes cosas planeadas. Esta cita resalta la importancia de actuar y llevar a cabo pequeñas acciones en lugar de simplemente planificar o soñar con grandezas, con grandes hazañas. Implica que las acciones individuales, por modestas que sean, pueden marcar la diferencia en el mundo. Amén. Les deseo que tengan una semana bendecida.